Amén, Jesús. Cantamos santo, 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 santo eres tú. Te adoramos, Señor. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Y es el versículo que conocemos: el amor todo lo puede, todo lo espera. Pero en esta versión lo dice más profundo. Y dice otra vez: el amor nunca se da por vencido. Jamás, escucha iglesia, pierde la fe. Pueden sentarse. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Cuando nosotros rendimos todo al Señor, entonces toda esta palabra toma sentido en tu vida. Así que iglesia, arrebata esta palabra para ti. Amén. ¿Quiénes tienen móviles, hermanos? Quiero ver, levanten vuestras manos. Amén. Póngalo en silencio. Amén. Así cuando esté Pastor David, nada nos interrumpe. Estamos todos concentrados a escuchar la voz de Dios. Amén. Así que miren, esta semana la tenemos súper cargada de eventos. El día de mañana, lunes, tenemos Ministerio de Prisiones. Aquellas personas que estén interesados de entrar al Ministerio de Prisiones, por favor, hablen con Andrés y a las 7:30 se van a reunir en la Iglesia Príncipe de Paz porque van a tener una formación. Así que todas las personas, hermanos y hermanas que quieran entrar al ministerio de prisión, por favor hablen con el hermano Andrés para reservar su cupo. Es totalmente gratis, será de una gran bendición si tú tienes ese llamado y ese sentir de ir a las prisiones a predicar el evangelio. Hablan con el hermano Andrés que mañana tendrán su formación. Amén. Lunes a las 4:30 de la tarde nos juntamos las hermanas virtuosas en casa de hermana Pilar. Martes nos juntamos en casa de María a las 5 de la tarde en Ejido. Si tú deseas ir, por favor acérquense a mí y con gusto nos juntamos para estar ahí estudiando la palabra. El miércoles tenemos Oremos. A las 9 de la noche nos juntamos aquí. Si quieres venir antes, puedes estar aquí y tomarte un cafecito con los pastores. Amén. A las 9 empieza nuestra reunión de oración que está siendo de muchísima bendición y no se lo pierdan. El día viernes, los jóvenes tienen su reunión a las 7, pero a las 9 de la noche, todos los varones, a ver, levanten las manos los varones, tienen su reunión de frater. Se juntan aquí en la iglesia. Amén. Así que no se lo pierdan porque Pastor David y todos los chicos tienen una tremenda reunión y luego se ponen las botas. O sea, comen bien. Amén. Así que nos vemos el próximo domingo. Por favor, no se olviden de sus diezmos y ofrendas. Y tengo Ruja, también me está hablando hermano Adriel, que los jóvenes tienen el Caminito del Rey el día 20 de mayo, por lo cual tendréis que hacer las reservas ya, que la reserva cuesta 20 euros, pero el total de toda la excursión, porque tienen que alquilar un autobús y la entrada del Caminito del Rey son 35 euros por joven. La reserva es 20, pero luego hay que abonar 15 euros más para el autobús. Amén. Así que si tú quieres que tus hijos vayan y pasen una tarde feliz con los jóvenes, apúntalo, no se los olvide. Y también el día 29 de abril tenemos un evento súper especial porque nos toca a la iglesia Montesión Ruja, el cual hemos invitado y vamos a traer al grupo Papel Maché, que es súper bonito y será de muchísima bendición. El domingo tendremos el ministerio de niños, porque ellos tienen un ministerio grande de niños donde ellos van a ministrar a todos los niños. Así que invitemos a la vecina, que sea un día precioso de poder evangelizar a través de los niños, ya que Papel Maché va a venir y va a ministrar a nuestros chicos. Amén. Así que apúntenlo en el calendario, nosotros estaremos avisándoles, pero el 29 de abril, Ruja. Amén. Dios los bendiga.
Como siempre, un gozo y un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Solo un breve apunte a los anuncios. Me gustaría que todos los que estén interesados a participar en Ministerio de Prisiones, nos veamos un momentito en la cocina. José Matarín y Andrés también, ¿vale? Porque quiero comentar un par de detalles, ¿vale? Pero tanto mujeres como hombres, aquellos que estén interesados en participar en el Ministerio de Prisión, pues los espero 10 minutitos en la cocina. ¿Amén? Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, nos ponemos delante de tu presencia. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tomes tu lugar, a que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, Señor, y que podamos recibir tu palabra, podamos ponerla por obra, Señor, y recibir de tu amor y tu misericordia una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues hoy tenemos un tema que sé que doctrinalmente es un poco controversial. Sé que muchos probablemente tengan opiniones diferentes, pero siempre creo que hablamos desde la perspectiva de lo que el Señor nos ha enseñado, de lo que es nuestra casa, de nuestro ADN y quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. A través de la palabra, a través de los ejemplos. Pero obviamente hemos estado hablando de aquí para atrás, de escuchar la voz de Dios, de ponerla por obra, y ahí viene el gran dilema de los tiempos por los tiempos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y algunas ocasiones que hemos dicho se enfrenta en contra de mi voluntad. Es decir, una cosa es lo que yo pienso, yo creo, yo siento, y todos sentimos, creemos y tenemos una opinión, pero hay una perfecta voluntad de Dios en todo esto. Y a veces tengo que decir que creo que esta palabra te va a sorprender, porque Dios detrás de todo tiene un perfecto amor, una perfecta misericordia, y desde luego no deja a nadie indiferente, y Dios no es indiferente a lo que tú piensas o a lo que te gusta o a aquellas cosas que tú sientes que debes hacer o que debes de realizar en orden de agradar a Dios. ¿Amén? Así que la primera pregunta que yo quiero plantear es ¿qué nos motiva para buscar la voluntad de Dios? Y creo que es una pregunta súper clave, ¿no? Todos creemos que si estamos en la perfecta voluntad de Dios, vamos a estar bien. Yo creo que es algo que entra en el cajón de la esperanza o la expectativa de cada creyente, cada cristiano. Si estoy en la perfecta voluntad de Dios, todo va a estar bien, todo va a ser perfecto, todo va a ser acorde a mi gusto, a mi estado de ánimo, a cómo yo me siento. Dios lo va a llevar todo como en patinete, o sea, sin tocar suelo. Y la verdad es que esa doctrina está un poco equivocada, está un poco errónea, porque suponemos que todo creyente busca la voluntad de Dios porque ama a Dios. Pero caemos en un error donde la relación nuestra con el Señor se convierte en algo transaccional. Es decir, yo quiero buscar la voluntad de Dios porque Él me va a bendecir. Quiero buscar la voluntad de Dios porque voy a obtener algo a cambio. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello porque sé que todo va a funcionar. Y perdóname que te diga esto, mi hermano, realmente no es así. Cuando amamos a Dios, buscamos hacer su voluntad porque le amamos. Y si miran las cualidades del amor, si nos metemos a fondo a ver qué es el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor todo lo puede, el amor todo lo ve. O sea, es decir, realmente habla de una descentralización de mi persona, de lo que a mí me gusta, en pos de lo que le gusta a esta otra persona. Es decir, el yo deja un segundo plano para un primer plano hacia la persona que yo estoy amando. Digamos que cuando tomas la decisión de amar a alguien, es el primer día de tu muerte como persona. Y de alguna manera es así.
cuando yo decido amar a Dios, el viejo hombre, el viejo David, empieza a morir. Y empiezan a ser los últimos días de su vida. Porque empezamos a buscar la voluntad de Dios. Además, suponemos y creemos, y creo que esto también es un poco controversial, que si no oramos acorde a la voluntad de Dios, Dios no responderá a mis oraciones. ¿Ok? Hay veces que es así, pero Dios en su misericordia responde tus oraciones. Dios en su misericordia responde tus oraciones. Dios te escucha. Dios está atento a la súplica de sus hijos. Obviamente, por supuesto, es preferible que tú ores enfocado en la perfecta voluntad de Dios. Es preferible que tú estés alineado con tu tiempo, con lo que Dios está demandando para tu vida. Es obviamente infinitamente mejor a que estés más perdido que el hijo de la Llorona. O sea, la Llorona es la que estaba buscando todo el día a su niña, que se la había perdido y tal. Pero es preferible, obviamente, que tú tengas ese paso en el que ya no hago las cosas por un porqué, por un miedo, por un temor a no estar en la perfecta voluntad de Dios, por un estado emocional, es que no quiero desagradar a Dios, o es que esto o aquello. Porque ¿saben lo que ocurre? Que el temor siempre tiene la misma receta. El miedo siempre tiene la misma receta. Yo veo que todas las personas miedosas entran en un punto donde su vida se paraliza. Y cuando te paralizas, no vas ni para adelante ni para atrás. O mejor dicho, empiezas a ir para atrás. Y aquí hay algo que yo creo que hemos hablado muy de pasada, de dos puntos. Una cosa es el egoísmo. Cuando entramos en temor empezamos a pensar en mí y mi entorno. Y además, ¿sabes lo bonito de esto? Que lo barnizamos y le damos una capa de pintura en lo bueno que yo soy y lo bien y todo lo que yo merezco y estoy en la perfecta voluntad de Dios y yo espero que Dios me hable y yo espero que Dios me diga y yo espero que escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que todo este temor lo que hace es que te quedes sentado en una silla esperando. Y nunca pasa nada. ¿Y sabes por qué nunca pasa nada? Porque no te agarras de la confianza, de la dependencia. No das ese paso en fe. Nunca te atreves a andar cosas que Dios también ha puesto en tu corazón. Y vamos a hablar de eso. Dios probablemente ha puesto deseos en tu corazón que Dios te ha diseñado, pero no los haces. Por temor, por comodidad, por conformismo, por egoísmo, pero no lo haces. Y de alguna manera es una falta de fe. Y la falta de fe es pecado. Y la falta de fe te aleja de Dios. La falta de fe te paraliza. La falta de fe entra el temor y el temor realmente no estás en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, cuando tú entras en esa confianza, entras en esa dependencia. Te pongo un ejemplo, y hoy vamos a hablar un poco también del rey David. Cuando el rey David recibe del Señor de una manera íntima y personal, el Señor ama la fortaleza de Sión y yo la voy a conquistar. Y lo escribe en salmo tras salmo, sí, esa foto es de la fortaleza de Sión. Salmo tras salmo, David entiende que Dios ama Sión más que cualquier otra ubicación en el mundo. Y emprende un ataque en contra de los jebuseos, en contra de los enemigos de Israel, sabiendo que Dios va a estar con él, que Dios lo va a respaldar, que Dios le va a dar la estrategia y que Dios va a estar con él en todo momento.
porque de alguna manera sabía y entendía que estaba en la perfecta voluntad de Dios. Porque Dios así se lo había enseñado, Dios se lo había revelado, Dios se lo había mostrado. Yo amo Sion más que cualquier otro lugar en el mundo. Por lo tanto, este lugar es de Israel y tiene que ser conquistado. Y David estaba en la perfecta voluntad de Dios en ese momento. La segunda pregunta, que creo que es clave, ¿tiene Dios todo planeado? Muchos me dirían que sí. Muchos me dirían que Dios nos deja elegir. Y déjame decirte, Dios te deja elegir. Dios te ha dado voluntad para que elijas. Ahora, cuando lo importante es cómo está tu corazón y cuáles son las motivaciones de tu corazón. Tú puedes conquistar Sion porque quieres ser el guerrero más poderoso y el rey más famoso de la tierra y buscas fama, dinero, carros, lo mismo que le pasó a Salomón. La diferencia entre David y Salomón es que Salomón al final se desvió su corazón en pos de mujeres, riquezas, potencia militar. Es decir, el orgullo sobrepuso los principios de David su padre. Pero David su padre, a diferencia de Salomón, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso marca la diferencia. ¿Tenía Dios todo planeado? Dios sabe todas las cosas, que es diferente. Pero Dios te da voluntad. Y vamos a verlo. Ahora, hay 7 cosas específicas, puntuales, que Dios expresa en la palabra, en su palabra, que son su perfecta voluntad. Es decir, esto puede darlo como 7 pilares, garantía absoluta, esto le agrada a Dios. Lo primero de todos es el bautismo en agua. Y ahora que viene el veranito, hermanito o hermanita, si te lo estás pensando, no te lo pienses, porque es la expresa voluntad de Dios que pases por el agua. La segunda es la inmoralidad sexual. Obviamente Dios nos habla de abstenernos de fornicación, de adulterio, pornografía, etcétera, etcétera. O sea, Dios habla específicamente de ser santos y caminar en santidad. Número 3, dar gracias a Dios siempre. Es decir, tener una actitud de gratitud. Es algo que es la perfecta voluntad de Dios. Obedecer a las autoridades locales también forma parte de la perfecta voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere que nos sometamos a las autoridades locales. Sufrir cuando así Dios lo permite. También es la perfecta voluntad de Dios. Aceptar el sufrimiento como parte del trato es parte del trato. Y esto sé que a algunos no les va a hacer mucha gracia. Pero sufrir cuando Dios así lo permite es parte del trato. El llamado de Pablo como apóstol era la perfecta voluntad de Dios. Y la pasión de Cristo en la cruz, es decir, el martirio de Cristo en la cruz, también era la perfecta voluntad del Padre. Esas son 7 cosas que puedes dar por garantizado que son la perfecta voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos del bautismo en agua, para mí no hay discusión. Todos tienen que pasar por el agua. El bautismo en agua para mí no es algo negociable. Y digo muchas veces, está bien hacer el cursillo, pero si volviéramos a los tiempos de Jesús, no había tal cursillo. Había arrepentimiento y agua. No había más explicaciones. Tú tenías convicción de pecado, pedías perdón por tus pecados e ibas al agua. Sin pomada. Y no había más argumento, al agua. Luego ya te discipulamos, convives, tienes tu familia que es la iglesia y todo va a tener su tiempo. Te conviertes, te arrepientes, chapuzón. Y esto es algo que tenemos que entender
como una doctrina principal de la Iglesia. La inmoralidad sexual, si te das cuenta, en esta generación es algo que es brutal a lo que estamos expuestos. ¿Qué dicen estos dos versículos? La voluntad de Dios, y lo dice así de claro, es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Obviamente, alguna vez me han preguntado, ¿y la pornografía es lícita en el matrimonio? Pues yo te digo que no, por este versículo. ¿Vale? Hablamos claro y pelado, igual que el mundo. Pues no. Y digo que hay que cuidarse, hay que andar en santidad. Y no solo los solteros, sino también los casados. Por eso, Primera de Pedro dice, no para vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad se llama santidad o santificación. ¿Amén? A los hombres nos tiene que quedar claros que nosotros somos los que tenemos que cuidar a nuestras esposas, que son vasos frágiles. Y, por supuesto, la pregunta del millón, aquellos que están casaderos, ¿y cómo sé cuál es la perfecta voluntad de Dios para mí para escoger esposa o para escoger esposo? ¿Hay solamente una o hay más opciones? ¿Hay una perfecta o cómo puede ser? A ver, yo sé que mi mujer es la perfecta porque siempre que me dice algo tiene razón. Y esto lo simplifica todo. Es la perfecta porque siempre tiene la razón. Así que ahí se acaban las discusiones. Pero si te das cuenta de una cosa, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de buscar esposa es cuando Isaac busca a Rebeca. Y es buscando con Eliezer, que es un tipo del Espíritu Santo. Y para mí es clave lo siguiente. Era de su familia, era de su tribu. Compartían llamado, compartían visión, compartían ADN. Eran de la misma tribu. La Biblia nos avisa, no te unas en yugo desigual. Pero es que un yugo desigual puede ser que te cases con alguien de otra denominación que no ande como tú andas. Y eso sea un conflicto. Unirte en yugo desigual son muchas cosas. Y eso yo creo que es clave y es fundamental. Es decir, que el matrimonio camine junto. La madurez del matrimonio no es que yo soy la persona perfecta y ella es la persona perfecta. La madurez del matrimonio es que yo vengo imperfecto y maduro a la perfección con mi esposa, mi compañera. Ella me hace madurar porque yo por amor empiezo a cambiar cosas, empiezo a mover cosas, empiezo a adaptarme a esa convivencia y empezamos a crear un hogar juntos. No existe la perfección de inicio. De hecho, a los esposos se nos acaba el romance, media vez nos casamos. Y está mal. Porque todo lo que inventábamos y todo lo que soñábamos y todo lo que teníamos, que esa eliminación de excusas para tener un momento con nuestra amada, para tener algo especial, para llevarla a una bonita puesta de sol, para que no les diera la sombra de una mosca, en el matrimonio desaparece por la rutina, desaparece por la convivencia, desaparece por los roces. Y en vez de estar buscando la manera, estamos cayendo en costumbre. Y la costumbre no le gusta a nadie, y a nuestras esposas menos. Dice Eclesiastés un versículo que me encanta. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que puedas hacer, hazlo según tus fuerzas, porque vendrá el día que en el Seol no vas a hacer nada, ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y este es el consejo flash de hoy. Pero hoy, como viene calentito, hay otro consejo flash. Todo lo que hagáis, hacedlo
de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis. Y esposos y esposas, esto es una exhortación de salud y sanidad para los matrimonios. Lo que hagas, aunque ya lleves 40 años casados, yo voy por la mitad, voy por 20, 21 este año, pero hay que cambiar el chip. Yo le decía a mi esposa, en este momento de nuestra vida, la clave es buscar las cosas que a ti te hacen feliz, que a mí me hacen feliz, que a nuestro hijo lo hacen feliz, porque tenemos que edificar nuestra casa. Tenemos que seguir edificando nuestra casa. No te puedes conformar con el helado o la cervecilla que invitaste cuando tenías 20 años y estabas romanceando y con lo chulillo que eras con la mobilete. Eso ya pasó. Importa hoy. Importa mañana. Y eso es un reto, hermanos, que tenemos que vivir y que tenemos que aprender y que tenemos que pasar. Dad gracias al Señor en todo, porque está la voluntad de Dios para siempre con vosotros en Cristo Jesús. Y esto es una actitud donde eliminas radicalmente la queja. La queja es pecado. La queja es la causa por la que Israel pierde la visión, se pierde en el desierto y nunca más una generación vuelve a levantarse. Una generación que se queja es una generación perdida. Yo me acuerdo que íbamos a una reunión en Madrid y fue la primera reunión que yo vi que habría diciendo, ¿qué problemas tenéis? Estábamos todos remangándonos. Yo quiero exponer mis problemas. ¿Y sabes el problema cuál es? Que todos en algún momento solo queremos hablar de nuestro libro. Nuestro problema es el más grande. Somos los más incomprendidos. Somos los más débiles, los más desgraciaditos, los pobrecitos, los que nadie me quiere, nadie se fija en mí. Somos, de verdad, la mota de polvo del último rincón de la escalera. Y después de que nos dejó 5 minutos marmullando, lo siguiente que nos dijo, vale, ese es tu problema, solución. ¿Sabes lo curioso? Que todos y cada uno de los que estábamos allí exponiendo problemas, sabíamos la solución. ¿Y sabes lo más triste? Que no actuábamos sabiendo cuál es la solución. Porque es más fácil quejarse. Pero la queja sabiendo la solución se llama negligencia. Y la negligencia es pecado. La negligencia es pecado. Una persona negligente es una persona que no agrada a Dios y que no está en la perfecta voluntad de Dios. Obedecer a las autoridades, obviamente, aunque aprueben matrimonios de todo tipo, nosotros sabemos cuál es el matrimonio bueno. Obedecemos a las autoridades siempre y cuando las leyes sean honradas, honestas. Pero si si las leyes dicen paga el IVA al 21%, nosotros pagamos el IVA al 21%. Si la ley dice que hay que cumplir con esta o con la otra, cumplimos con esta y con la otra. Que pone una dirección prohibida, no soy yo el que se salta a la dirección prohibida. Cumplimos con las leyes, cumplimos con las normativas. Y ahora es donde te digo, tercer consejo flash del día. Muchas veces no vivimos la perfecta voluntad de Dios porque no tomas la decisión. Y te lo he puesto grande. Toma una decisión. ¿Sabes por qué muchas veces no ves a Dios moverse en tu vida? Porque no has tomado una decisión. De seguirlo o de no seguirlo. De pedir ayuda o de no pedir ayuda. De dejar o de cortar. No, me quedo como estoy.
y espero que alguien me diga. Espero que venga el pastor y me dé una palabra profética. Espero que... No va a pasar. No significa que no oremos por ti, no significa que no haya palabra profética. Hemos estado hablando de todo esto. Pero hay perfecta voluntad de Dios cuando tomas decisiones conforme al corazón de Dios. Y esto depende de tu corazón y de tu voluntad. Decir, amo a Dios y quiero servirle con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Tomo una decisión de servirte. Y esa decisión va a ser respaldada por Dios. Y no he dicho todavía que sea buena decisión. He dicho que va a ser respaldada y va a serlo. Y te voy a poner un ejemplo bíblico al respecto. La clave la tienes en el viaje de Pablo a Roma. Pablo se encuentra en Éfeso y leemos en Hechos 2:14. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo, ¿qué pone ahí? Por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. ¿Quién le estaba diciendo a Pablo que no fuera a Jerusalén? ¿Los apóstoles o el Espíritu de Dios? ¿Cuál sería la perfecta voluntad de Dios? No ir a Jerusalén. Pero Pablo quería ir a Jerusalén. ¿Sí o no? Pablo, por amor a Dios, por amor a la iglesia, quería ir a Jerusalén. Y vamos a por el segundo aviso, va de Tiro a Cesarea. Y no tiene uno, tiene varios. Llegan las hijas que eran profetisas. Llega Ágabo, el profeta. Y dice, permaneciendo allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Un aviso, 2 avisos, 3 avisos, 4 avisos. Es decir, había una palabra profética revelada en la vida de Pablo a través de la iglesia, a través de los ministerios, a través de los apóstoles, a través de los profetas, que no era la perfecta voluntad de Dios para el apóstol Pablo ir a Jerusalén. Pero ¿saben lo que pasa? Pablo lo entiende de la siguiente manera. Pablo había sido azotado, Pablo había sido despeñado, apedreado, Pablo había sido torturado. Y él aceptaba el sufrimiento como la perfecta voluntad de Dios, es decir, como una confirmación. Lo que le estaban diciendo a Pablo era una confirmación de que él estaba en la perfecta voluntad de Dios y ellos eran los que no lo entendían. ¿Y sabes qué te digo? Que Pablo estaba equivocado. Por una vez, Pablo estaba equivocado. Y Dios lo estaba avisando de que no fuera. ¿Había sido la perfecta voluntad que en Éfeso lo apedrearan? Sí. ¿Había sido la perfecta voluntad que fuera azotado? Sí. ¿Que padeciera? Sí. Pero en esta ocasión, el destino no era Jerusalén, el destino era Roma. Pero él entiende que la perfecta voluntad de Dios era asumir que iba a llegar a Jerusalén y como su propio Señor iba a ser azotado, iba a ser castigado. Y en su corazón lo estaba aceptando por amor a Dios. No por orgullo o vanagloria, por amor a Dios. Fijaros lo que dicen Lucas, dice, como no le pudimos persuadir, desistimos, y me gusta este punto, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Como no había manera,
hágase la voluntad del Señor. Y dentro de eso, entramos en este viaje. Pablo de Cesarea va a Jerusalén, que era su voluntad. En Jerusalén lo toman preso. De Jerusalén, ¿qué cosas? Podía haber vuelto a otro sitio. No, va a Cesarea. Y en Cesarea, Félix lo tiene preso 2 años. 2 años parado porque él no quería tomar la decisión. Y como no quería tomar la decisión, lo tiene parado hasta que cambia el procurador, cambia el procónsul, y entonces le dice, mira Pablo, está bien, puedes hacer tu defensa, eres ciudadano, vete a Roma. Pero Roma era la voluntad de Dios. Y de hecho, a la noche siguiente se le presenta al Señor y le dijo, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pero quiero darte una puntualización con esto. Mira, hemos hablado antes del rey David. ¿Y sabes qué es lo curioso de esto? Que el rey David, cuando toma la fortaleza de Sion, estaba en la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando Dios pone en su corazón, voy a construirte templo, no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Cuando Él se propone, voy a construirte templo, y está hablando de hacer una cosa maravillosa, una casa para Jehová, una casa para el Señor. Y toma las medidas del tabernáculo, es decir, él sigue el patrón, él busca a Dios. ¿Y sabes lo curioso de esto? Que Dios le habla, le dice, por causa de que tus manos han derramado mucha sangre, no te es permitido. Pero él toma la encomienda, hace todos los preparativos, provee todo lo necesario, instruye a su hijo, y su hijo es el que edifica el templo. Y ninguna de estas dos historias están fuera de la Biblia. No eran la perfecta voluntad de Dios porque Dios siempre quiso habitar en el corazón de su pueblo, no en un templo. El templo acabó convirtiéndose en idolatría. Jerusalén se acabó convirtiendo en 2 años de presidio en Cesarea. Pero con todo y con eso el Señor usó estas, vamos a llamar, no perfecta voluntad de Dios, por el corazón de ambos, las usó para bien. Y ahí es donde digo que tenemos que ser cautelosos en que por qué hacemos las cosas. Porque si nuestro corazón tiene una motivación de orgullo o de rebeldía, te vas a desviar mucho de la perfecta voluntad de Dios. Y lo más seguro es que pidas consejo, que pidas oración, que vayas con los profetas, con los ministerios de tu casa, de tu iglesia, que los hay, que ayunemos, que busquemos al Señor y que busquemos la perfecta voluntad de Dios. Con eso no significa que cuando Dios pone una pasión, un celo o algo, con las motivaciones correctas, Dios pueda usarlo, porque Dios lo usó. Dios usó el templo, con la diferencia de que Dios no habitó ese templo. Dios descendió en ese templo, Dios llenó ese templo, pero Dios no habitó en ese templo. Si Dios hubiera habitado en ese templo, ningún babilonio, ningún asirio, ningún nadie hubiera podido tocar ese templo. ¿Entiendes ahora por qué? Por eso es importante buscar la perfecta voluntad de Dios. Por eso es importante consultar a Dios. No te voy a decir,
en todo lo que hacemos. Sí, te lo voy a decir, en todo lo que hacemos. Consulta a Dios, busca el corazón de Dios, busca el consejo, busca la seguridad de tus papás espirituales. Hoy que es el Día de los Papás, y aprovecho para felicitarlos a todos. Cuando uno es papá, entiende la seguridad del consejo que da el papá. Cuando tienes un papá espiritual, hay seguridad en ese consejo. Y cuando papá te da un consejo, yo por lo menos de mi papá espiritual no tengo dudas. He aprendido a someterme, a sujetarme y a comentar, a hacer partícipe. ¿Por qué te digo esto? Mi propio pastor hace 2 semanas me preguntaba, David, ¿qué hay en tu corazón? ¿Dónde te ves de aquí a unos años? ¿Qué te está hablando Dios? Y yo te haría la misma pregunta. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está hablando el Señor? ¿Qué deseo está poniendo en tu corazón para que le sirves, para que le busques, para que hagas? Quizás es un lugar, quizás es una decisión de trabajo, quizás es un moverte de casa, quizás quieres servir al Señor, quieres entregar tu vida, no lo sé. Pero es tan clave que entremos en esa perfecta voluntad. Que nuestro corazón esté completamente alineado a la perfecta voluntad de Dios. Que seamos enseñables. Que cambiemos la actitud como en el matrimonio, decir, oye, sé que nos juramos amor eterno, pero quiero hacerte la persona más feliz del mundo. Quiero cumplir todos tus deseos. Quiero que seas el tiempo que estás aquí en la tierra, la más privilegiada de la tierra. Es un cambio de actitud, es un cambio de mentalidad, es un cambio de todo, de arriba a abajo. Pero sobre todo es un cambio que te va a acercar a Dios y que te va a bendecir toda tu casa, toda tu familia, de arriba a abajo. Y por supuesto, le vas a dar una patada al temor y a la parálisis. El mayor milagro va a ser, hermanos, después del frater, ese sábado, tengan una cita con su esposa. O con su esposo. Tomen decisiones. Ya. No esperes una revelación angelical. Ya. Hello. Ya. ¿Os ha gustado? Hoy me he hecho el hombre más popular entre todas las mujeres, ¿a que sí? Pero todo esto que te estoy diciendo es parte del proceso. Nosotros hemos orado, ven conmigo, Penche. Nosotros hemos dicho al Señor, siempre que se cumpla tu perfecta voluntad en mi vida. Lo hemos orado, lo hemos predicado, lo hemos compartido. Y quiero que te pongas de pie. Y si está tu esposa contigo, y si no, pues empieza a orar por ella o por él. Pero agárrese de la mano. Y en este día es una decisión. Caminar en la perfecta voluntad de Dios. Caminar en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entrar en este nuevo tiempo, escuchando la voz de Dios
escuchando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y poniéndolo por obra. Nos encomendamos al Señor y, Padre, ponemos nuestro camino como iglesia, Señor, nuestras decisiones, las ponemos delante de tu presencia, Señor. Padre, no queremos estar paralizados pensando si esto te agrada, si esto no te agrada, si esto sí, si esto no. Padre, queremos avanzar contigo. Queremos entrar en tu perfecta voluntad, queremos entrar en tu propósito, queremos caminar en tu palabra, en tus promesas, Señor. Queremos que se cumpla cada una de las cosas que tú has dicho y has escrito en tu libro sobre nosotros, Señor. Padre, queremos vivirlas, queremos realizarlas, Señor. Por eso ponemos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, y quita todo orgullo, quita todo estorbo, quita todo aquello que paraliza, que nosotros entremos, Señor, en tu perfecto plan, en tu perfecto amor. Padre, yo te pido, Señor, que reines en cada hogar, que gobiernes cada casa, Señor Padre, que nos ayudes a tomar decisiones, Señor, que nos ayudes, Padre, a ser fieles, a ser hijos tuyos, fieles y verdaderos, Señor, a dar ese paso en santidad, a dar ese paso en compromiso, Señor Padre, en avanzar hacia ti, a acercarnos a ti, Señor, y cada día, Señor, estar más comprometidos contigo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.